Estaba atendiendo algunos asuntos. Antes de regresar, decidí pasar a visitarte. Apple le preguntó a su prima, quien había aparecido en el hotel sin previo aviso. Normalmente Guayo y Achima, sus dos primas menores, hacían ese tipo de visitas imprevistas, a diferencia de su prima mayor, Dean, quien siempre avisaba con antelación, demostrando su carácter organizado. Hola, esta es la mujer que mencionó Guayo, ¿no? Lada observó a Chima, que la miraba directamente, y luego miró a Apo. Escuchando a su prima mencionar a Guayo, que ni siquiera estaba presente, rápidamente pudo recordar. La señorita Lada es la novia de Apo. Esta vez a Chima no se limitó a mirarla fijamente, sino que señaló directamente a Lada, hablando lo suficientemente alto como para que todo el personal del hotel lo oyera. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y volvieron su atención hacia ellas, como si hubieran olvidado por completo sus obligaciones ante esta inesperada revelación. No, claro que no, la señorita Lada no es mi novia. Entonces, ¿por qué llegaron juntas? Normalmente nunca andas con alguien así, Apo. La señorita Lada es solo mi asistente, no me cae bien y no tenemos ninguna relación más allá del trabajo. Creo que tú y Guayo lo malinterpretaron todo. Lada no tuvo que decir una sola palabra para defenderse. Apo había corregido inmediatamente el malentendido con su prima, dejándolo claro también para los curiosos empleados del hotel que habían escuchado todo. Eso debería poner fin a los rumores y evitar que la gente asuma que hubo algo entre ella y su jefa. Por lo menos la prima finalmente dejaría de bromear sobre eso, aunque este resultado fue beneficioso tanto para ella como para Apo. La no podía entender por qué se sentía tan irritada por la respuesta de su jefa. Simplemente decir que no había nada entre ellas debería haber sido suficiente. ¿Por qué Apo tuvo que enfatizar tanto que no le gustaba? Lo había repetido tantas veces que el hada podía recitarlo de memoria. No me gusta el hada. ¿Estás diciendo que todo esto solo es un malentendido de Guayo? Ya sabes cómo es Guayo. Se pone nerviosa por cualquier cosa, incluso cuando no es verdad. Pero esta vez Guayo está realmente molesta. Hoy estaba tan afectada por la situación que se desahogó interminablemente, hasta el punto de que su prima casi le rogó que volviera a casa y lo superara. Aún así, su prima sentía curiosidad por conocer a esa chica alada en persona. Ella quería entender por qué Guayo estaba tan involucrada con todo esto y parecía que no era la única. Si incluso ahora Guayo todavía no me ha contactado, debe estar muy molesta. Entonces, si la señorita Alada no es tu novia, ¿por qué no dejas que Guayo intente algo con ella? Por lo que veo, se llevan bastante bien. No se llevan bien, o sea, creo que la hada no va con Guayo. Si empezaran a salir o algo saliera mal, eso también podría afectar a mi trabajo. Así que eso es, de eso se trata realmente. La prima sintió como si finalmente hubiera aceptado la explicación de su prima. Sin embargo, Apo no parecía darse cuenta de que cuanto más intentaba sonar racional y profesional, más sus reacciones exponían algo sospechoso. Y por supuesto, ella no perdió el tiempo en llamar a su prima mayor, Dean, quien todavía no estaba al tanto de toda la situación. Después de dejar la oficina de la siempre competente gerente Apo, finalmente la prima había tomado una decisión. Dean necesitaba confirmar lo que ella y Guayo ya sospechaban, porque en ese momento Apo parecía estar divorciándose del trabajo que alguna vez amó tanto. ¿Por qué la jefa me llamó a una reunión? Señorita Lada, ¿está libre esta noche después del trabajo? Apo preguntó directamente, después de haberle pedido a Prim que llamara a su asistente para una reunión fuera del horario. Después de un día caótico, lidiando con la visita inesperada de sus primas y todos los malentendidos que ella había provocado, Apo había trabajado duro para aclarar los rumores que habían comenzado a extenderse por el hotel. Ahora quería compensar a Lada por el tiempo extra que había dedicado antes, invitándola a cenar. Apo incluso ya había elegido un restaurante
pero planeaba dejar que el hada participara en la decisión final. No estoy libre. Y mañana tampoco estoy libre. Entonces, ¿qué día de esta semana estás disponible? Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.